Evidentemente la opinión que tiene el expresidente Vizcarra respecto a cómo se manejó la pandemia difiere de la opinión que tenemos otras personas respecto al manejo de la pandemia. Entonces, siendo que ahí hay un poco de subjetividad, a pesar de que las muertes, el número de muertes es un número objetivo, el número de malos diagnósticos es un número objetivo, vamos a decir que, bueno, quizá puede ser que no sea un pésimo manejo, sino que, como quizás sostiene el señor Vizcarra, él manejó la pandemia de manera óptima. Pero el propósito de esta comisión, el propósito del carácter investigativo de esta comisión de fiscalización, no es decidir si la pandemia se manejó de una manera pésima o no, no, sino cuál ha sido la participación de ciertos funcionarios en irregularidades. Irregularidades en la compra, por ejemplo. Vamos a hablar, por razones de tiempo y en virtud de lo que ha aludido el señor expresidente, específicamente a lo de las pruebas rápidas. El uso de las pruebas rápidas significó que se utilizara un método diagnóstico equivocado. Ojalá fuese solo equivocado, equivocadísimo, para diagnosticar la enfermedad. No estamos hablando aquí de estudios de prevalencia serológica, no, estamos hablando de diagnóstico. Y el ministro del presidente Vizcarra, del entonces presidente Vizcarra, el señor Zamora, dijo a fines de marzo del 2020, ya cuando la ministra Inostroza no era ministra de Salud, dijo que las pruebas rápidas eran un método diagnóstico temprano para el virus, o sea, para presencia o ausencia del virus. Y era importante diagnosticar temprano porque de esa manera se podía separar al infectado del no infectado e impedir que la epidemia se propague justamente. Y quiero hacer referencia a una diapositiva que ha presentado el expresidente Vizcarra cuando mostró el texto del decreto de urgencia 028-2020, donde señala ahí, puso un resaltado en el sentido de que esto se hizo a requerimiento del Instituto Nacional de Salud. Y cuando muestra el texto, señala que el Instituto Nacional de Salud habría sugerido la compra de dos tipos de reactivos. Reactivos para análisis de IFD, que es inmunofluorescencia directa, y PCR. PCR, transcriptasa reversa en tiempo real. RT no significa tiempo real, significa transcriptasa reversa, que es en tiempo real y tiene las mismas iniciales, pero no es lo mismo. Entonces, él menciona que las pruebas de inmunofluorescencia indirecta son pruebas rápidas y que justamente en el decreto de urgencia 028-2020, dado el 19 de marzo, cuando aún era ministra la señora Inostroza, ya estaba el propio gobierno sugiriendo la prueba rápida como mecanismo de diagnóstico y de preparación para combatir esta epidemia. Y quiero explicar que eso no es cierto. El método de inmunofluorescencia indirecta no es la prueba rápida. La prueba rápida es una prueba que tiene una parte del nombre, además en que se parece, que es la parte inmuno. La prueba rápida es usa el método de inmunocromatografía de flujo lateral, que no tiene nada que ver con la inmunofluorescencia directa. La inmunofluorescencia directa fue un test que se empezó a usar o se trató de investigar en el año 20 como alternativa. Después se descubrió que era muy largo, muy tedioso y poco específico y sensible, y se descartó. ¿Y cuánto tomaba hacer una prueba por el método de IFD? 12 a 24 horas. Y requería de una tecnología muy sofisticada. Células en cultivo, laboratorios con bioseguridad nivel 4, en fin, no era posible hacer eso en el Perú. Sin embargo, en el decreto de urgencia se recomienda esa prueba y dice el presidente Vizcarra que esa es pues la prueba rápida. No, es que no es pues. La prueba rápida es la prueba de inmunocromatografía de flujo lateral que se hace en suero. En cambio, esta prueba de inmunofluorescencia directa a la que se refiere el decreto de urgencia se hace precisamente en muestras orofaringias y nasofaringias, o sea, en hisopados, o sea,
no es pues serológica, porque no se hace en suero proveniente de la sangre y PCR. O sea, no es verdad entonces que el 19 de marzo, cuando era ministra la señora Inostroza, se hubiese recomendado las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas ingresaron, yo recuerdo claramente una de esas conferencias de mediodía en las que el presidente Vizcarra explicaba, cómo iba la pandemia. Fue creo que el 20 de marzo que dijo que justamente ayer, dijo, hemos, no sé si dijo ordenado o dispuesto, la compra de 1.400.000 pruebas rápidas, que van a permitir con una sola gota de sangre poder saber rápidamente. Cuando yo escuché eso, dije, ¿qué cosa en sangre? Pero si es un virus respiratorio, ¿qué cosa vamos a ver en la sangre? En la sangre se vería anticuerpos, se vería quizá un antígeno una vez que haya llegado a la sangre, pero eso toma muchos días luego de la infección. Y no es entonces una prueba de diagnóstico. Sin embargo, el presidente Vizcarra la anunció. Él dice que él no es un experto, pero que ha aprendido en la cancha. Bueno, está bien, pero sin embargo, eso fue lo que él anunció. La primera vez que yo escuché la palabra prueba rápida, o la compra de pruebas rápidas, o el anuncio de pruebas rápidas, fue por el propio expresidente Vizcarra, no en el decreto de urgencia. El decreto de urgencia no menciona las pruebas rápidas. Y luego fueron santificadas por el ministro Víctor Zamora cuando dijo que eran el método de diagnóstico. Y eso es una barbaridad, porque no son un método de diagnóstico. Justamente fue por haberlas usado como método de diagnóstico que murieron innecesariamente personas a quienes no se les dejaba entrar a hospitales porque decían, no señor, usted es negativo, usted no tiene que entrar acá, este es para COVID. Y el hombre o mujer no podía respirar y sin embargo no se le permitía el ingreso en base a una prueba que estaba dando un falso negativo. Por eso se critica la compra de las pruebas rápidas. Y por eso es que hay una comisión investigadora o de fiscalización que tiene carácter de investigadora, no para saber si hubo un pésimo manejo de la pandemia. En opinión de muchos, la pandemia se manejó muy mal. Hubo un exceso de muertos, más allá de lo que países con menos nivel de tecnología han tenido. Pero esas usaron métodos de diagnóstico correctos, no las pruebas rápidas. Ni insistieron en decirle a la OMS, señores OMS, yo pido que la prueba rápida sea equivalente a la prueba molecular. Eso es una sandez. Y eso lo dijo el propio ministro Zamora en una de esas conferencias en la que estaba presente el presidente Vizcarra. Así que él debe recordar muy bien. Y claro, en esa época no se permitía la intervención de otros. Yo no era funcionario público en esa época, pero hacía declaraciones en los diarios y en la televisión, y los periodistas que estaban presentes en el lugar donde hacía las conferencias de prensa el presidente Vizcarra, le preguntaban, le decían, tal persona ha dicho tal cosa, tal persona dice tal otra cosa, y el presidente Vizcarra siempre negaba que las pruebas rápidas no fueran un método diagnóstico adecuado. O sea, en ningún momento ha habido una sorpresa allí. La prueba rápida, entonces, en consecuencia, no fue determinada que se compre por el decreto de urgencia 028. No es mencionada ahí. La prueba IFD, inmunofluorescencia directa, no es la prueba rápida, es otra cosa. Y la prueba rápida así aparece como resultado de una concertación, porque fue justamente después de esa cita mágica en el MEF a la que fue la ministra Inostroza, fue el jefe del INS, fue el propio presidente Vizcarra, fueron 4 o 5 proveedores locales, y no sabemos quiénes son, pero fueron proveedores comerciales, vamos a decir, y por supuesto estuvo la ministra de Salud, la ministra de Economía y Finanzas, la señora María Antonieta Alba. Ahí fue cuando se tomó la decisión de comprar las llamadas pruebas rápidas. Y luego quizás se le dio instrucciones al INS para que emitiera algún informe en ese sentido, pero no es el informe que motivó el decreto de urgencia 028. No hay tiempo para más, solamente quería hacer esa precisión. En realidad se le está citando al presidente Vizcarra para que ayude a saber qué pasó con el manejo de la pandemia y para que ayude a entender por qué se escogió la prueba rápida, sabiéndose no solamente por la OMS y por
opiniones de diversos científicos del extranjero, sino de algunos científicos peruanos que decíamos que eso era incorrecto, que eso no iba a significar un diagnóstico de SARS-CoV-2 que permitiera detener la pandemia, sino más bien la existencia de tanto falso negativo, por la muy baja sensibilidad y especificidad, iba a significar necesariamente un exceso de muertes, cosa que lamentablemente ocurrió. Muchas gracias por la intervención que me ha permitido hacer, señor presidente de la comisión. Muchas gracias. Yo soy ingeniero civil. El congresista Bustamante tampoco es médico, ¿no? Pero por eso yo cuando veo me dice, yo entro a la página especializada, ¿qué cosa es inmunofluorescencia? Que aquí dice prueba diagnóstica. O sea, está ahí. Porque dice que la prueba rápida busca el anticuerpo y que la inmunofluorescencia no busca el anticuerpo, que lo que le he escuchado lo he entendido. Acá dice, la inmunofluorescencia es una técnica de inmunomarcación que hace uso de anticuerpos unidos químicamente a una sustancia fluorescente para demostrar la presencia de una determinada molécula viva. O sea, por eso es de que en el decreto, en la resolución ministerial, hacen la distinción PCR, que son molecular, y las pruebas de inmunofluorescencia directa, que es la que trabaja con el anticuerpo, la que determina anticuerpo y que es una forma de prueba rápida, ¿no? Entonces, ya son temas ya más detalle que lo tienen que discutir los especialistas, pero ahí estamos, ¿no? Okay. Luego, lo que ha manifestado es que lo que hemos trabajado no sé, con alguna intención de favorecer a alguien, ¿no? Y que él está afirmando que en una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas se tomó la decisión de comprar pruebas rápidas. Eso yo sí lo garantizo, es absolutamente falso. Es absolutamente falso. O sea, que diga que determine una persona. Eso no ha sido una reunión secreta, ha sido una reunión pública. Habían funcionarios del MINSA, funcionarios del Ministerio de Economía, había, sí, personal de algunos laboratorios. O sea, en ningún momento. Tal es así, que después cuando determine en función de los entes técnicos del ministerio que se compre una determinada proporción de pruebas rápidas, otra de pruebas moleculares, fue por diferentes parámetros y sustentos. Una era de que en ese momento habían solamente 2 laboratorios en el Perú para procesar pruebas moleculares homologados por el INS y se podían hacer solo 500 pruebas por día. Entonces, así tuviéramos en ese momento una cantidad grande de insumos para pruebas moleculares, no teníamos dónde procesarla. Comenzamos a homologar los laboratorios que había en las regiones, en las universidades, y en pocos meses ya teníamos más de 60. Y entonces, y ahí ya comenzaban a llegar. Entonces, no ha habido absolutamente. Y otra prueba más, de que ahí no ha habido ninguna comparación, ninguna decisión, y eso lo puede, nadie lo puede, porque eso ha ocurrido, que finalmente cuando se adquieren por el requerimiento del INS la prueba, el principal proveedor, ni sé quién es, pero es lo que informa, el principal proveedor ni siquiera había estado en esa reunión, ¿no? O sea, ni siquiera había ido a esa reunión para ver los problemas que había en el mercado, en el transporte, por el cierre de puertos, todo, ¿no? Entonces, ni siquiera, o sea, el principal proveedor... Una réplica, señor presidente, correcto. una réplica. Congresista Bustamante, por favor. Hay que aclarar, ¿no? Dice el expresidente Vizcarra que yo no soy médico y no tendría autoridad para hablar del tema. Yo le quiero recordar al señor Vizcarra... No he hablado de autoridad. Bueno, eso es lo que se desprendería del contexto en que usted lo menciona. Pero no quiero dirigirme directamente al expresidente. Quiero, por favor, contestar el tema. Y yo quiero aclarar que, bueno, yo soy graduado de la Universidad Cayetano Heredia y además
obtuve un doctorado luego de 5 años de estudio en la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins, con un doctorado en PhD en bioquímica y biología celular y molecular, que justamente es la especialidad que determina lo que son anticuerpos, que estudia las enzimas, los métodos de diagnóstico. Así que yo creo que si hablamos de autoridad para hablar, yo tengo un poquito. Quizá igual que el presidente Vizcarra y que muchos otros miembros del Ministerio de Salud, pero no menos. Entonces, no hay que utilizar argumentos ad hominem, porque yo no estoy diciendo, el presidente Vizcarra, siendo ingeniero civil, qué cosa sabe de pruebas rápidas. No. Yo pienso que él sí se ha empapado y sabe muy bien de lo que está hablando. Tan es así que es capaz de mentir ahora cuando dice que las pruebas de inmunofluorescencia son pruebas rápidas. No son, pues. Las pruebas de inmunofluorescencia pueden hacerse para determinar sífilis, determinar enfermedades autoinmunes o presencia de virus. O sea, es simplemente un método. Es como el método de PCR, RT-PCR cuantitativo. Es un método. Sirve para determinar dengue, chikungunya y también SARS-CoV-2. Es un método. No es que sea la prueba única y exclusiva para ese propósito. Entonces, lo que se habla en el decreto de urgencia es de una prueba IFD, de inmunofluorescencia directa, que no es la prueba rápida. La prueba rápida que terminó utilizándose de manera masiva en el Perú, que fue una prueba serológica que utiliza el método de inmunocromatografía de flujo lateral, no inmunofluorescencia directa. Yo no sé qué estará leyendo en Wikipedia o en Google el ingeniero Vizcarra, ahora que citó una definición, pero ahí se refiere a un método general. No es el método, en todo caso, que se aplica a la llamada prueba rápida, esa que venía en los cassettes, esa que se utilizó en millones de unidades en el Perú para mal diagnosticar a la gente, en vez de utilizar la llamada prueba molecular, para lo que sí teníamos laboratorios, y yo se lo dije desde un inicio a usted, señor presidente, indirectamente a través de las conferencias de prensa diarias que usted tenía. Los laboratorios universitarios ya en marzo del 2020, en cantidad de 22, tenían suficiente equipamiento y capacidad para realizar 10.000 pruebas al día. Tenían la capacidad. Sin embargo, se prefirió usar el argumento de las pruebas rápidas y decir que el presidente Trump se había comprado los reactivos para las pruebas moleculares y que no había más que 2 laboratorios para hacer pruebas moleculares. Son falacias o inclusive hasta no verdades. Son argumentos falsos para poder justificar la compra de las llamadas pruebas rápidas, que son, repito, no son las pruebas de inmunofluorescencia directa a las que alude el decreto de urgencia 028-2020. Gracias, presidente de la comisión.